Hola, profe, buen día. Buen día, Mailen, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Santiago. ¿Me escuchan bien? Buen día. Hola, Sí, Ailen. Buen día. Vamos esperando que se conecten todos los colegas y comenzamos. Aprovecho estos minutos que se van conectando para preguntarles cómo vienen, más allá de con este seminario, digo, con todas las cursadas y demás. Santiago levanta el dedo, Martina se ríe por no llorar, Antonella levanta el dedo. Bien, bien, profe. profe, queriendo cerrar todo, nada, aprovechando, bueno, en mi caso sí tengo un rato libre, intentando terminar ya los trabajos, aunque por ahí falta un poquito para la entrega, para después por ahí concentrarme en rendir el final, que siempre me pasa durante el año en general, que por ahí no encontramos el tiempo y por ahí ahora que podemos adelantar y ya están las consignas, por ahí metiéndole a este trabajo como en otras materias también me pasa, digamos. Buenísimo. ¿Sirvió eso de dar la fecha de entrega a todos los seminarios bien al inicio, no? Totalmente. Me parece que sí. A veces, sí, a veces nos pasa que en el trajín de por ahí hay algún paro y se quieren dar los mismos, las mismas clases y no se corren o demás. Por ahí de esta manera fue siendo más clara tanto la entrega de los trabajos como las consignas ahora para el trabajo final, así que nada. Y también es que uno también maneja el tiempo diferente porque sabe más o menos cuándo le mandan las consignas, cuándo las entrega y demás. Ojalá que Aviso, esta... Ah, dale, Santiago. a modo de, para que sepan, en el Sí. SIU hay que hacer inscripciones a las materias, por si alguno no lo vio, aviso por las dudas. Nada, eso. Bien, Santi, me sacaste una de las informaciones, así que ya lo dijo él. No, perfecto. No, lo que iba a decir es, ojalá bueno, ustedes ya están terminando, son estas cosas que decirlo ahora es como, bueno, está buenísimo para las generaciones que vienen, pero esto de que vaya quedando, ¿no? Que estén las reglas más claras de entrada con las evaluaciones, siempre me parece que ayuda para todos y todas. Eso está buenísimo. Solo de chusma, porque me interesa. ¿Alguno se piensa recibir este año? Ahí Santiago levanta las Sí. manos. Los dos Santiagos, Antonella. Lo veo a Francisco, a Aye, ahí también. Y Pablo ahí dice, no, sí, Pablo, en lo posible sí. Perfecto, perfecto. Estén atentos al tema de las mesas de finales y demás. Ya me imagino que ya dominan más o menos, pero saben que con todo esto de la virtualización algunas cosas van cambiando, ¿no? De fechas de inscripción, de modalidades. En el caso de Educación Física 5, que es de alguna manera especial, siempre digo, porque muchos se reciben con esta materia, tratamos, hasta ahora lo hemos logrado, de que nadie se reciba por mail. Nadie reciba así como un mail diciendo listo, aprobaste y ya está, así que tratamos de tener un acercamiento y demás. Así que eh, nada, sepan eso desde Educación Física 5. Igual ya todos tienen aceitado de que antes de rendir y demás, escriben un mail, escriben un mensajito y vamos charlándolo y se va preparando. Sin que esto suene a una regla, se trata de que esa instancia sea una instancia de cierre y no una instancia de evaluación donde haya... Desdramatizar un poco, porque todos nos hemos recibido y todos sabemos lo que pasa, entonces desdramatizar un poco. Santiago, ¿ibas a decir algo? Profe, Sí, sí, yo. qué lindo fondo que Eh, tenés, te envidio. ¿Viste? Este, ¿Se puede presentar al trabajo práctico de este seminario como trabajo práctico final para Educación Física 5? Mirá, está buena la pregunta. A ver, linealmente, o sea, si tengo que responder a tu pregunta en términos literales, te digo no. ¿Tá? Porque los contenidos de la cátedra, si bien el seminario pertenece, no son exactamente los mismos. Digo, hay otras bibliografías y otras cosas.
Entonces, la respuesta literal a tu pregunta sería no. Ahora, si tu pregunta va, si del trabajo que vas a hacer acá pretendes ampliarlo, yo ahí te diría que sí. Y por otro lado, yo nunca había pedido para trabajo final lo de analizar una película y demás. Es algo que yo ya venía pensando hace bastante y con todo lo de la virtualización me pareció como la manera más fácil como de tener un punto de diálogo común, ¿no? O sea, la película es una cosa, porque si no, digo, si te hubiese preguntado, no sé, Santiago, ¿te interesa el fútbol? Como que se despiertan muchas cosas. Ahora, partir la discusión de una película me parecía como un punto común como para charlar, ¿no? Con todo esto que no los conozco, o sea, terminamos una cursada sin poder entrar al aula y sentir el olor a chivo que había siempre que uno entraba al aula. Entonces yo lo que te diría es, para el final, usar la base teórica de este seminario, yo no sé si los titulares, que por supuesto tienen su libertad académica, estarían dispuestos a que analices una película como una práctica de la educación corporal. Con esto te quiero decir, y hasta ahora siempre han trabajado mucho más sobre, no sé, si te interesa, no sé, un deporte, un juego, una gimnasia, o sea, algo que te interese a vos, pero de tu práctica, no desde una película. Por eso yo te digo, mira, eso hay que charlarlo con los titulares. Ahora, lo que es la base teórica, la bibliografía que fuimos desarrollando, el posicionamiento, todo eso sí. ¿Se entiende, Santi? Buenísimo. Comencemos con lo que tenemos hoy. La verdad es que, bueno, una cuestión técnica que ya la saben, pero es importante decir, como este no es un Zoom pago, se va a cortar a los 40 minutos y nos volvemos a conectar al mismo link. Esto mismo que estamos diciendo está grabado y después es subido al campus, lo cual no sirve, siempre digo lo mismo, mucho no sirve para ustedes que lo diga, porque ustedes ya están acá, a no ser que lo quieran volver a ver, si no se genera una paradoja en el universo de que están escuchando esto mismo cuando están viendo los del campus, entonces nada, problemas de resolver de esta lógica que nos atrapa. Y la otra cuestión es que hoy es la última clase de descarga de contenidos. O sea, hoy es la última vez que yo les asigno bibliografía, la discutimos, trabajamos sobre un PowerPoint y demás. Esto fue un pedido que nos hicieron en el primer cuatrimestre que o sea, no un pedido formal, vamos a decir, fue una cosa que he charlado con estudiantes en el primer cuatrimestre y que me pareció bien para el segundo, que es la última semana, que estamos todos locos y locas con la entrega de trabajo, pero también tenemos más preguntas, dejar la próxima última clase más de horario de consulta por si quedan dudas respecto al trabajo, por si quedan dudas como jefe de trabajo práctico también que soy, algunas cuestiones de orden de la cátedra o también otras cuestiones que quieran charlar. Por ende, la próxima clase nos vamos a encontrar más en formato charla y no tanto descarga de contenidos. Hoy es la última descarga de contenidos. Y sin más preámbulo, vamos a el contenido que tenemos asignado para el día de hoy. Una última cuestión de orden, ya lo saben, pero cualquier cosa escriben por el chat o prenden el micrófono para ir tejiendo un diálogo dentro de las posibilidades que nos da esto. La clase de hoy es de alguna manera un cierre que abre. Quiero decir, la idea de hoy es retomar algunas de las cosas que dijimos en la primera de las clases que tuvimos, intentar dar de contenido, y remarco el intentar porque créanme que muchas de las cosas que tenemos por delante no están cerradas teóricamente ni mucho menos, sino que es para seguir pensando en conjunto. La idea entonces es básicamente que pensemos cómo la modernidad fungió, construyó, elaboró y sobre todo reprodujo una serie de gramáticas del cuerpo, una idea de se construyó un cuerpo y a partir de eso se reprodujeron distintas disciplinas que han tematizado el cuerpo.
Dentro de todas esas, claro, está la educación física. Entonces la idea es que pensemos, por un lado, que cerremos por un lado la idea esta de una gramática de lo corporal moderna y cómo ello influyó, determinó, condicionó la educación física, ¿no? Después de todo, es una educación del cuerpo. Y para ello, me anticipo, esta clase tiene como dos partes, no necesariamente así, ¿no? Tan separadas como lo voy a decir ahora. Una más teórica, que implica, por un lado, partir de la afirmación, como hemos partido, de que el cuerpo no es una naturaleza, que es una verdad sabida, pero la idea es esbozar una crítica a la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, todos partimos a ver si el cuerpo no es naturaleza, perfecto. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda es esa frase que seguramente les dijeron en teoría 1, en el curso ingreso, en educación física 1, y que reproducimos como latiguillo, como comodín en cualquier final, que es: el cuerpo es una construcción social. Siempre hago el mismo chiste, ustedes digan eso en cualquier materia teórica y ya tienen la mitad de la nota ganada, ¿no? El cuerpo es una construcción social. Bueno, la otra cara de la moneda es justamente el riesgo de que ese giro corporal sobre el cuerpo, o sea, dejar de pensarlo como naturaleza y volverlo una construcción social, se vuelva también una naturalización. Se vuelva también, llegue al mismo lugar donde queremos, que es que eso se torne una verdad natural, una verdad externa de cualquier discusión, y por ende se naturalice. O sea, o el cuerpo es natural o el cuerpo es una naturalización de lo social, llegamos al mismo punto. Y entonces es eso lo que vamos a criticar: la radicalización del giro culturalista del cuerpo, que así es como lo voy a llamar. Esa es como la cosa más teórica, y la segunda parte es una cuestión más, vamos a decirlo así, epistemo-metodológica, que tiene que ver con, bueno, no voy a poder responder a esta pregunta, o sea, no voy a decir cómo hacer para no caer ni en la naturaleza ni en la naturalización de lo social, pero sí puedo dar algunas pistas de cómo pensarlo. Más que pensar el qué es el cuerpo, la intención es que pensemos cómo se lo ha pensado, cómo podemos pensarlo, cómo investigarlo, cómo interpretarlo, etc. El cómo es lo que nos llena de contenido el cuerpo es una construcción social, para que no caiga en un qué cerrado. Esas son las dos partes. Si se entendió la mitad de las cosas que dije, vamos, pero muy bien. Posiblemente ustedes se acuerden porque son excelentísimos alumnos y alumnas, pero esto fue una de las placas iniciales que vimos en el primer PowerPoint, que tenía que ver, bueno, con los puntos de partida, ¿no? Y como les decía recién, no es que vayamos a llegar a puntos de llegada, aunque al final voy a decir algunas cosas. Lo cierto es que retomo estas preguntas iniciales que nos hicimos allá en el tiempo, al inicio del seminario, que tiene que ver, bueno, cuál es el objeto de la educación del cuerpo, cuál es el objeto de la educación física, y en todo caso intentar llenar de contenido. Lo que veíamos en ese momento, lo que yo les decía y les prometí que en algún momento iba a hablar y que hoy planeo cumplir, es que eso implicaba pensar no solamente qué es el cuerpo, sino pensar cómo se construyen los cuerpos, ¿no? O sea, el decir que el cuerpo es una construcción social implica, más que un punto de llegada, un punto de partida. Quiero decir, yo con esto voy a dar por tierra muchos de los trabajos prácticos que han hecho a lo largo de su carrera, pero si en las conclusiones uno pone que el cuerpo es una construcción social, más o menos como que ese debería ser el punto de partida, no el punto de llegada, porque si no, lo que hacemos es naturalizar todo lo que dijimos, ¿no? Como el cuerpo es una construcción social como una verdad absoluta. Y entonces lo que fuimos haciendo a lo largo de todo el seminario fue tratando de ir desglosando la historia, no ya de qué es el cuerpo, sino de cuáles fueron las verdades del cuerpo. Para decirlo de una manera Foucaultiana, la idea no es tanto buscar la verdad de nuestra historia, sino la historia de nuestras verdades, ¿no? O sea, esa idea de que a lo largo de esto que llamamos la modernidad se fueron constituyendo verdades sobre el cuerpo, ¿no? Y yo digo cuerpo y todos y todas nos imaginamos
personas, por ejemplo, sin discapacidad. Es muy probable que en este contexto nos imaginemos personas blancas. Es muy probable que pensemos un binarismo heteropatriarcal. Digo, hay muchas cosas que de alguna manera llenan de contenido ese cuerpo. Inclusive, si yo les pidiese, si hubiésemos tenido tiempo, lo hubiésemos hecho, es un buen ejercicio, que dibujen un cuerpo, es muy probable que algunas cosas sean resaltadas y otras no. Quiero decir, es muy probable que dibujen los brazos y hasta las manos. Es muy, por ejemplo, que dibujen el rostro. Es poco probable que dibujen algunas cosas como las cejas, que quizás no dibujan las orejas. Es poco probable que dibujen los órganos sexuales, pene, vagina, o que resalten algunas cosas como las tetas en el caso de las mujeres, pero inclusive es poco probable que dibujen el pezón masculino, es algo totalmente, para nuestra cultura, totalmente secundario, dejado de lado. Esto obviamente comparándolo con el pezón femenino y toda la parafernalia que existe en nuestra sociedad sobre eso. Quiero decir, hay una serie de cuestiones que podríamos decir que dibuja, y uno pondera algunas cosas. Es el chiste que les tiraba la otra vez. ¿Por qué nuestro documento de identidad nacional tiene nuestro rostro y no una foto de nuestra rodilla? Eso es una convención social. Digo, y es muy probable que dibujen el rostro y que las rodillas pasen a ser casi como un palo, ¿no? Quiero decir, hay una serie de cuestiones de ponderaciones sobre lo social. Y eso tiene que ver con una serie de verdades incorporadas sobre el cuerpo que hicieron que aceptemos, vamos a decir así, más más cerradamente lo que es un cuerpo de algunas maneras, ¿no? Si ustedes quieren, lo que veíamos la primera clase respecto de las fotografías, ¿no? Y de qué veían cuando veían esos cuerpos, es un poco lo que intento marcar, ¿no? O sea, cuando vemos una imagen y 50 personas vemos lo mismo cuando vemos esa imagen, o vemos 3, 4 cosas diferentes, pero siempre en el mismo sentido, es porque hemos incorporado una verdad sobre nuestro cuerpo. Y entonces llegamos en este largo recorrido a una primera afirmación, que era que el cuerpo no es una esencia, no es una materialidad, ni es una naturaleza, como estoy sosteniendo, sino que el cuerpo es una construcción social. Hasta acá, nada nuevo bajo el sol, en todo caso son cosas que ya han visto, pero lo que quería era como ordenar los patitos para llegar al punto, bueno, y esto también lo vimos, esto son cosas que vimos. Para llegar a esto, para llegar a, vamos a decir así, si llegamos a la verdad de que el cuerpo es una construcción social, lo que no podemos tornar la idea de que el cuerpo es una construcción social en algo verdadero. Porque eso implica, insisto, desconocer, dejar de pensar la verdad de nuestra historia y empezar a pensar la historia de nuestras verdades. En otras palabras, lo que yo llamo ese giro culturalista del cuerpo, que dijo el cuerpo no es más naturaleza, se radicalizó y se naturalizó esta afirmación de que el cuerpo es una construcción social. Entonces lo que vamos a hacer es criticarla. Vamos a criticarla. Me llegó que alguien escribió en el chat, pero no sé por qué no lo estoy pudiendo abrir. Así que pido disculpas, pero si alguien tiene algo para decir, que lo diga a viva voz. Primero, ¿qué significa decir que el cuerpo es una construcción o una representación social? Digo, porque, por ejemplo, David Le Breton habla de representación social. ¿Qué es decir que el cuerpo es una construcción o una representación social? Lo cual hay que desglosar esa pregunta, lo que vamos a hacer es desglosar esa pregunta en varias. ¿Qué construye qué? O sea, ¿qué es lo que se construye? Y en todo caso, ¿quién lo construye? Decir que es una construcción no implica sostener cierta idea de materialidad. O sea, si alguien construye algo, es que eso se torna de alguna manera externo a mí mismo, ¿no? Entonces todos construimos una idea y eso es externo a nosotros, está ahí. Digo, podemos discutir muchísimo sobre la utilidad de este tapón, pero
hay una convención social de que todos a esto que tengo acá lo llamamos tapón, y tiene una utilidad. Digo, construimos ideas, pero en cuanto la construimos le damos una materialidad. Acá les pido, por favor, una nota al pie de uno de esos contenidos que tuve que eliminar por todo esto, que pensemos la idea de materialidad como lo piensa Henry Bergson. Henry Bergson es un teórico bastante poco leído en general, bueno, en educación física nada, pero en otras disciplinas, que es bastante importante. Escribió a finales del siglo XIX, entre otras cosas, un libro muy interesante en el cual analiza sobre la materialidad de la vida, ¿no? Se llama Materia y Memoria. Y en donde hace una pregunta que para mí es muy interesante, que es, ¿por qué pensamos que el cuerpo tiene más materialidad que el alma o que el espíritu? Eso es una convención social. Que reduzcamos la materialidad a esto, ¿no? A algo que ocupa un lugar en el espacio, que tiene dureza, que tiene sonido si lo golpeo, etc., es una convención social. Porque ¿cuántas personas hacen o dejan de hacer muchas cosas por sus creencias, por ejemplo, religiosas respecto del alma? ¿Cuánto dejamos de hacer por cuestiones espirituales? ¿No? Y eso tiene una materialidad enorme, enorme para nuestro cotidiano. Entonces, bueno, decir que el cuerpo es una construcción social implica cierta materialidad si uno piensa en términos de que algo se construye. ¿Qué significa decir que es una construcción o representación social? ¿No? Y con esto quiero decir, digo, ¿a qué sociedad refiere? Voy a decir de la siguiente manera. Todos los que estamos acá en esta clase, ¿tenemos la misma construcción social? Les pido a los dos Santiagos y a Mailén, que son los únicos que tengo en pantalla, que me hagan con la cabeza, ¿sí o no? Todos los que estamos acá tenemos la misma. No, vale. A medias tintas no, Santiago. ¿Sí o no? ¿Así o así? Ustedes tres son los conejillos de India. ¿Todos tenemos la misma construcción social? Ahí Santiago Latorre dice que no. Mailén tiene ganas de prender el micrófono y hacer una argumentación larga porque no puede elegir entre dos, y Santiago se esconde. Nadal. Bueno, más allá de esto, no pasa nada. Les tocó a ustedes tres porque los tengo justo en pantalla. Sí, yo creo que sí. Bien, ahí dijo que sí. Tenemos uno que no, uno que sí. Lo que quiero decir es, vamos a utilizar los dos Santiagos, ¿no? Uno dijo que sí, el otro que no. Si Nadal, Santiago Nadal, dice que sí, digo, todos los que tenemos acá tenemos una misma construcción social, ¿de qué sirve decir que el cuerpo es una construcción social si todos tenemos la misma construcción social? O sea, si todos tenemos la misma idea, ¿para qué vamos a definir? Quiero decir... Pero no habría que ver en qué grado. bueno. A ver, Pero ahí es donde empiezan los depende. porque yo digo, a ver, en una globalidad pertenecemos a la misma construcción social, pero después somos atravesados por otras cuestiones más particulares que te construyen de otra forma. Y ahí se están las diferencias. Pero no significa que no sea una construcción social. Perfecto. Vamos por parte. Te me estás adelantando, está bárbaro lo que estás diciendo, concuerdo plenamente, pero lo que quiero decir es, por eso, lo que quiero argumentar, les cuento el chiste de la película, al final, ¿no? O sea, el asesino es el mayordomo, les cuento el final de la película. El final de la película es eso. Es que si uno no llena de contenido después de esa frase una serie de cuestiones, esa frase no tiene ningún peso. Lo que hace es naturalizar lo social. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si uno dice, como dice Latorre, no todos tenemos una construcción social, caemos en el riesgo de pensar que cada persona tiene su construcción social. Entonces, mi pregunta es, ¿no tendremos construcciones individuales sobre lo social más que construcciones sociales? O sea, ¿el cuerpo no es una construcción individual de lo social? Digo, esto más respondiendo a lo de Santiago Latorre, que dijo que no. Retomo la pregunta porque es interesante para pensar. Insisto, no traten de adelantarse, traten de ir paso a paso. ¿Tenemos construcciones individuales sobre lo social o tenemos construcciones sociales sobre el cuerpo? Eso sería si decimos, no, cada uno tiene su construcción social. Si pensamos que existen construcciones sociales más homogéneas, ¿no? No caemos en el riesgo de decir que cuando alguien dice eso es una construcción social, está en la cabeza del que lo dice y no en el objeto que está mirando.
Porque ¿quién es el que define qué es lo social en esa ponderación de elementos que uno dice, bueno, eso que está ahí es algo del orden de lo social? ¿No? O sea, hacia donde voy es a lo siguiente. ¿Qué no es una construcción social? Es que justamente, o sea, justo acá por el chat estábamos hablando con una compañera sobre ese tema de cómo no caer en ese realismo del cual hablabas al principio, profe, en el cual pasa a ser toda una mera construcción social y todo muy subjetivo y muy relativo. Entonces veíamos, bueno, desde el lado de un punto de vista kantiano o desde un punto de vista más platónico, cómo se podría ver, y estábamos justo charlando sobre eso. Y algo muy interesante para resolver es lo que vos acabas de decir justamente, de esto mismo, de que lo que yo considero que es social del objeto no está en el objeto en sí, sino que es algo que yo le otorgo al objeto. O sea, yo lo analizo por ahí medio desde el punto de vista más platónico. Me parece que es como la forma más sencilla cuando tengo en cuenta el tema de los tres mundos, por así decirlo, de los tres grados de existencia que plantea Platón. En el mundo de las cosas, o sea, en el mundo tangible, las cosas existen. Pero ahora nosotros para conocerlas, ahí me echando un poco con Kant quizás, le asignamos ese valor subjetivo que plantea Kant, o sea, esa forma que justamente sería elevar esas cosas del plano material a un plano de los, ¿cómo se dice?, de los pensamientos materiales. Entonces ahí es cuando pasa a ser, o pasa a tener cierto carácter social. O sea, no sé si me hago entender. Porque sí, llegaría a un punto tal de eso también va a cierto relativismo y subjetivación de esto mismo. Sin embargo, ahí entra en juego también, esto que también ya planteaste vos, profe, de que esa construcción social siempre responde, de la mano de lo que plantea Durkheim, siempre va a responder, o sea, siempre va a responder a una construcción social común entre el resto de las personas, ya sea a favor o en contra de, pero siempre va a ser en respuesta a lo planteado en lo general. Ahí Santiago Nadal levanta la mano. O sea, no sé si me adelanto con esto a lo que viene. Yo lo veo de esta forma, volviendo a lo que hablábamos recién respecto a que es o general o individual. Lo veo de esta forma. A ver, por ejemplo, vamos a poner esto, tanto Santiago como yo atravesamos ciertas prácticas corporales no en el sentido de práctica corporal en sí, un mismo deporte o una actividad física que fuera, sino ciertas prácticas por nacer acá, que no son comunes a los dos, por más que hayan sido en distintas instituciones, sea la escuela, o sea, hay un mecanismo normalizador, regulador, si quieres decirlo de esa forma, que en algún punto nos implanta ideas y ya venimos practicados de alguna forma, que es lo que decía, el cuerpo ya viene practicado, ya está atravesado por las prácticas. Después, nosotros, a partir de nuestra conjetura, decidimos ser atravesados por nuevas prácticas, nuevas formas de pensar, y ahí es donde se individualiza un poco, creo yo, la construcción social. Pero por eso digo que hay como una macroconstrucción social en la cual ninguno de nosotros podemos decidir no ser atravesados, y en tanto venimos practicados por eso. Y luego está lo que es las vías de la vida de cada uno, que es lo que termina por ser atravesado por lo que nosotros decimos y que nos repercute tanto en el inconsciente como en el inconsciente. Y después reproducimos más cosas nosotros. No sé, más o menos a eso, pero no sé si me adelanto o no. En parte sí, pero está buena los dos comentarios, el de José y el tuyo. A ver, primero, vamos con algunas cuestiones. No quisiera meterme en discusiones tan particulares sobre algunos autores, porque, como planteaba la vez pasada, el gran problema de ponernos a discutir sobre autores es quedarnos en eso, ¿no? O sea, lo que dijo Platón, lo que dijo Durkheim, o lo que dijo Kant, y está muy buena la discusión, pero yo quisiera
plantear los problemas teóricos en términos más generales, ¿no? Y para, sin escapar de la discusión, para poder ponerlo más en términos generales, esta es una discusión que está desde que el nacimiento de las sociedades, que tiene que ver con dos cuestiones. Uno, la relación del individuo con la sociedad. O sea, ¿es la sociedad un conjunto de individuos articulados? ¿O es el individuo el que forja en términos comunitarios una sociedad? Este es un problema que, entre otros, si les interesa, les recomiendo leer a Norbert Elias, en El individuo y la sociedad, o más atrás en el tiempo, Herbert Spencer y demás. Lo que quiero plantear es hasta dónde el individuo es autónomo en sus decisiones, tiene potestad sobre lo que hace, y hasta dónde la sociedad gobierna lo que queremos, sentimos, pensamos y decimos. Eso es lo que está atrás, por ejemplo, de los tres mundos platónicos. Otra manera de ver esta misma discusión es la relación de lo objetivo y lo subjetivo. O sea, ¿existe algo tan objetivo que no pueda ser subjetivo? ¿Y existe algo tan subjetivo que no pueda ser objetivo? Bueno, esa es una de las grandes discusiones que tiene la filosofía desde que la filosofía es filosofía. Más allá de eso, a mí lo que me gustaría retomar de todo esto es, primero, la discusión que intento poner sobre la mesa. Es una discusión quizás no tanto por lo que es el cuerpo, o sea, no tanto por si el cuerpo es algo objetivo o subjetivo, si el cuerpo es algo, vamos a decirlo así, como lo hemos dicho en otros momentos del seminario, si tiene más peso el cuerpo propio que el cuerpo objeto, o el cuerpo objeto que el cuerpo propio, si tiene más peso el cuerpo individual que el cuerpo colectivo, no es eso, no es el qué. Yo lo que estoy intentando que llevemos a un sentido crítico es cómo se produce, por ejemplo, una verdad que nos hace sentir que es una verdad revelada, por ejemplo, que el cuerpo es una construcción social, cómo se construyen esos cuerpos y que esos cómo, más que definir un qué, hablan de la mirada del observador. Yo ahí, en un ratito, esto sí es lo que se adelantaban que recién les decía, vamos a argumentar, sobre todo con Bachelard y con Bourdieu, cómo lo que hace esta frase es de alguna manera, más que hablar del objeto, hablar del sujeto objetivante. O sea, más que hablar del cuerpo, habla de nosotros, de nuestra relación con el cuerpo. Y pongo un ejemplo, digo, para saldar esta discusión, que después la voy a retomar, pero para saldar esta discusión, que se acuerdan cuando veíamos la imagen de esta mujer con hijab, vamos a decir así, árabe perteneciente al Islam, y aparecía como constante la palabra cultura. Y yo les decía, presten atención que en realidad uno cuando ve eso y dice cultura, lo que está diciendo habla mucho más de uno que del otro. Porque si todo es cultura, o sea, si partimos de la base que todas las fotos uno puede decir como rasgo cultura, ¿por qué a esa le digo cultura? Bueno, porque tiene que ver con un punto de partida que es la mirada con la cual yo lo estoy mirando. O sea, es para mí, habla más de mí que del otro. Esa idea de Saussure, de la mirada construye el objeto, es un poco lo que yo intento poner sobre la mesa. Dejar de pensar en el qué, si el cuerpo es del orden de lo inteligible, si el cuerpo es del orden de lo material, si el cuerpo es del orden de la res cogitans o la res extensa. Todo eso es una discusión que no la vamos a saldar. Si quieren, nos ponemos a hablar sobre los puntos de partida de cada uno. El tema es cómo se construyen, porque ahí se deja de lado otros cuerpos. O, como me anticipo a algo que iba a decir después, que no es un cuerpo. Digo, voy a ampliar la discusión de esta manera. Recién les decía que no es una construcción social. Si no podemos decir que no es una construcción social, no tiene mucho sentido decir eso es una construcción social. O sea, pero si todo es una construcción social, ¿de qué vale darle la característica a algo si todo tiene esa misma propiedad? ¿Se entiende hacia dónde voy? Entonces, de la misma manera, yo podría ampliar esa pregunta y decir que no es un cuerpo. Si uno no, porque podríamos definir el cuerpo por sus rasgos,
también por sus contrariedades. Y ese es en parte lo que intento hoy con la clase de hoy. Más que decir qué es un cuerpo, decir qué negamos cuando decimos, o sea, más que decir qué decimos, que sí decimos, qué negamos, qué cosas estamos diciendo, esto no es. Eso es lo que permite el cuerpo como construcción social. Una serie de negaciones, no una serie de afirmaciones. Y en todo caso, después habrá que llenar de contenido. Avanzo porque nos quedan 4 minutos de esta y quisiera por lo menos llegar a un punto y después seguimos con las discusiones. Decía entonces, este es un problema muy interesante. Si todos tenemos la misma construcción social, entonces todos podemos llegar a una universalización del cuerpo, porque todos tenemos la misma construcción social. Si cada uno tiene la suya, corremos el riesgo de hacer una suerte de percepción individual de lo social. Y entonces cada uno tiene su idea de cuerpo, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, vamos a decirlo así, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Qué significa decir que es? Y acá me empiezo a sumergir a donde quiero, a lo que recién les decía. Porque decir que algo es implica decir que algo no es. Digo, ¿qué es? ¿Es una experiencia? ¿Es una esencia? El cuerpo. Piensen ustedes que la modernidad, como les planteaba a lo largo del seminario, arranca con la pregunta cartesiana de el mundo dividido en una res extensa y en una res cogitans. O sea, las cosas son algo que ocupan un lugar en el espacio o las cosas son algo que piensa, siente, etc., ¿no? Lo que no puede salvar Descartes, lo que no puede salirse, y ahí está el nacimiento de la modernidad, es que las cosas son, no pueden no ser. O sea, o es una res extensa o es una res cogitans, pero tiene que ser una res, una sustancia, algo. Las cosas no pueden ser para la modernidad. Inclusive, en la modernidad, Dios adquiere una materialidad que no tenía hasta ese momento. Pero entonces, ahí va la pregunta de qué no es un cuerpo, qué puede no ser un cuerpo. Inclusive me gustaría ser más hinchapelota de lo que soy y hacer esta pregunta. Digo, decimos que el cuerpo es una construcción social. ¿Nos animaríamos con la misma soltura a decir que lo social es una construcción del cuerpo? O sea, cambié los términos. ¿Nos animaríamos a decir? Ahí corremos un riesgo. Si decimos que lo social es una construcción del cuerpo, caemos en el riesgo en reforzar la idea de una materialidad. ¿Por qué? Porque decir que lo social construye un cuerpo, uno no se imagina un constructor del cuerpo. Ahora, si decimos que el cuerpo es una construcción, lo social es una construcción del cuerpo, ahí sí la gente se imagina algo mucho más mecánico, mucho más estable, una suerte de acción consciente. Y ese es un riesgo para no caer, por ejemplo, en pensar que somos todos títeres y que hay un titiritero que dice, bueno, si lo social es una construcción del cuerpo, entonces hay alguien que está manejando los hilos de esta sociedad. Déjenme cerrar esta primera parte, estos 2 minutos que quedan, con la última de las preguntas, que es esta, que no puede ser una construcción o una representación, o qué es lo irrepresentable. Para antes de la modernidad, esta respuesta era mucho más fácil. Lo que no puede ser representado es Dios, lo divino, o si ustedes quieren, el espíritu, aquello que es ajeno al cuerpo. La modernidad incluye al alma dentro del cuerpo, para decirlo de una manera Foucaultiana. Para decirlo de una manera Foucaultiana, dejó el cuerpo ser la prisión del alma y el alma pasó a ser la prisión del cuerpo. Entonces se incluyó lo espiritual dentro del orden de lo material. Y ahí es donde se torna un problema, porque no podemos decir aquello que no es una construcción social o aquello que es irrepresentable. Y cierro con esta imagen, este chat que queda menos de un minuto. Nosotros decimos, bueno, el mundo, por ejemplo, los griegos pensaban que el mundo se sostenía por Atlas, ¿no? Atlas sostiene el mundo y ahí está el sostén del mundo. ¿Y dónde se sostiene Atlas? ¿Dónde está parado? ¿O dónde están paradas las tortugas que creen los hindúes que sostienen al mundo? Digo, en algún lugar tiene que haber algo. Eso es moderno. Esa última pregunta por dónde se sostiene Atlas es lo que hace el de la modernidad. Que necesitemos un punto de anclaje, un punto de partida, vamos a decirlo así, concreto, material. Y es eso que vamos a criticar en cuanto se corte esta
esta charla. Igual, profe, o sea, ese deseo de encontrar el ARG o ese motor primario viene ya